Hoy vamos a ver la taxonomía de las bacterias y pues antes de comenzar con el tema, pues sí es muy importante hablar sobre la ciencia que es la taxonomía, la cual es pues aquella que da clasificación, da nomenclatura y da identificación. En este caso va a dar clasificación, nomenclatura e identificación a las bacterias. Entonces es importante mencionar que actualmente existen tres formas distintas de clasificar taxonómicamente. Una es la fenotípica, que es la que ha existido desde siempre, que es a partir de la apariencia y en su momento empezó a ver, a clasificar también de acuerdo a características bioquímicas de las bacterias, a clasificarlas en distintos grupos. Posteriormente, comienza lo que es el estudio de los genes y comienza la taxonomía filogenética, en donde se basa en el establecimiento de relaciones evolutivas eh, más allá de las semejanzas que hubiera físicas o bioquímicas. Y entonces ahí empezó a haber un reordenamiento, ya que había muchas bacterias que estaban agrupadas en familias o en especies de acuerdo a características físicas o bioquímicas, y filogenéticamente no lo eran. Entonces comenzaron a crear nuevos grupos, nuevas especies, nuevas familias, y, y esto, pues, gracias a pues el desarrollo de lo que se le llaman los cronómetros evolutivos, que estos pues permiten poder observar qué tan cercanos genéticamente son una especie o un ser de otro, ¿no? Entonces, dentro de estos cronómetros evolutivos, el más común es el ARN ribosomal 16S, se utiliza mucho y actualmente se están empezando a utilizar también lo que son los genes housekeeping, que son genes constitutivos propios de determinadas especies. Algunas proteínas de choque térmico, ATPasa, citocromos, se están empezando a utilizar otros tipos de proteínas. Sin embargo, el ARN ribosomal hasta el momento sigue siendo el más utilizado. Y bueno, entonces, dicho esto, pues la clasificación taxonómica, las categorías taxonómicas que vamos a encontrar, pues es el reino, que ya sabemos que las bacterias se encuentran dentro del reino Monera, y entonces vamos a ir desagrupando, ¿no? Entonces, siendo el reino donde se encuentran todos los organismos de una misma jerarquía. Posteriormente tenemos lo que es el filum, ¿sí? Más por debajo del filum está lo que es la clase. Luego sigue el orden. Posteriormente la familia, para llegar finalmente al género y a la especie. Entonces, la especie, pues van a ser aquellos individuos que son iguales en el mayor número de características. Sin embargo, podemos tener género y especie y además podemos tener un genotipo, un serotipo o una cepa que puede ser diferente, un linaje que puede ser del mismo género y especie, pero tener alguna otra variante que todavía los reagrupe un poco más allá. ¿Sí? Entonces, les pongo el ejemplo de Escherichia coli. Tenemos el reino Monera, del filum Proteobacteria, de la clase Gamma Proteobacteriales, del orden de los enterobacteriales, de la familia Enterobacteriaceae, del género Escherichia, de la especie coli. Y aún así podemos tener varios serotipos, genotipos o cepas de Escherichia coli diversas. Hay muchas que a su vez se van reagrupando en características todavía más específicas dentro de la misma especie. Y bueno, ya una vez dicho esto, pues es importante también
saber que pues la taxonomía, como les decía en un inicio, pues también se basa en la nomenclatura, es decir, en cómo se van a nombrar. Entonces, la nomenclatura de las bacterias pues está basada en un sistema binario. Este sistema binario va a proporcionar un medio para poder referirse al microorganismo. Sin embargo, no es para su descripción, es para poder nombrarlo, para darle un nombre. Y cada organismo se le va a dar un nombre de un género y un término ordinario llamado epíteto específico. Y estos van a estar escritos en latín. ¿Ok? Entonces, este sistema binario de nomenclatura es importante mencionar que está admitido internacionalmente y dentro de estas características, además de llevar nombre de género y especie en latín, es importante también mencionar que las iniciales, siempre la inicial del género, siempre va a ir en mayúscula. Siempre va a ir en mayúscula. El género y la especie, ambos van a ir en cursiva o en itálica, en su defecto. Se puede denominar únicamente la especie abreviando el género con la mayúscula de su nombre. Por ejemplo, Neisseria gonorrea, pudiéramos poner N. gonorrea, ¿sí? Es muy importante mencionar, como les decía, que no hace referencia a alguna característica del organismo, sino más bien puede llevar su nombre bueno, sí puede hacer referencia a las características, pero eh, el nombre no necesariamente, sino que puede llevar la apariencia, la procedencia o bien el nombre del investigador, ese nombre le pudo haber dado ese nombre, ¿no? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta y nombrar correctamente las bacterias y sobre todo escribirlos correctamente. Entonces, eso es todo por la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.